Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Sí que no había tiempo la anterior vez, ¿ah? En el anterior video no había tiempo para nada, ni siquiera para decir mi nombre es Rodrigo Antesana y he venido estudiando la actual crisis desde hace más de 8 años. Su inicio puede parecer económico, pero es la confluencia de muchísimos factores. Entonces, lo que yo he visto es de que existe todavía muchísima confusión respecto a qué está pasando y cómo está pasando y cómo nos va a afectar. Porque lo que sucede es que los biólogos no hablan con los economistas no hablan con los físicos, los físicos no hablan con los científicos sociales, y todo parece ser un algo caótico que no podemos entender cuando en verdad sí comprendemos lo que está pasando y sí podemos o sí deberíamos prepararnos para lo que está pasando. Porque de otra manera la vamos a pasar muy mal y lo que queremos hacer, en este momento lo que queremos hacer es impulsar para que no la pasemos mal. Yo soy licenciado en comunicación social y los comunicadores, entonces nosotros hablamos con todos. Nosotros tenemos que hablar con el biólogo, tenemos que hablar con el físico, tenemos que hablar con el ingeniero, tenemos que hablar con el sociólogo, tenemos que hablar con todos. Nosotros hablamos con todos, nosotros hablamos con los políticos, nosotros hablamos con todos. Entonces, digamos, aquí mi posición personal es la de funcionar como una persona que ha estudiado todo lo que ha podido, que ha intentado comprender a ojo de buen cubero, digamos, la complejidad del problema. Y desde ese punto de vista, desde un punto de vista ligeramente más completo, responder a las preguntas, responder a las aclaraciones que que la verdad se hacen obligatorias para poder enfrentar el bendito problema que está cayendo sobre todos nosotros. Ahora, algo que no hice es, lo que sucede es que hay una conferencia mía en video de que todavía no ha sido subida. Voy a presentar enlace a las otras dos conferencias que ya he dado. Básicamente el problema que estamos enfrentando es la complejidad de la que hablaban Dennis Meadows y su equipo. Estamos hablando del libro Los límites del crecimiento. Voy a dejar el enlace abajo, voy a poner ahí. La conferencia que he dado hace algún tiempo atrás, recién la van a subir. Cuando esté subida voy a poner también un enlace. Hablo de cosas desde otro enfoque. Y hay otro trabajo que ya he hecho y estoy buscando editor. Espero encontrarlo este año. Ojalá lo pueda encontrar este año. Vamos a ver si hasta enero del próximo año ya no tiene editor. Entonces voy a ver una forma de distribuirlo, una forma de distribución alternativa. Estoy hablando de este libro que es... Esta es mi copia, mi copia de recuerdo. Es un libro que es una historieta en la que se habla del problema desde un punto de vista, mejor dicho, como una conversación. Entonces es una forma didáctica, es una manera didáctica de introducir al gran público este bendito problema, porque lo que requerimos es que lo entienda la gente común, y cuando lo entienda la gente común, tal vez los políticos se dignen a entenderlo y haya una respuesta. Estamos lejos todavía de eso, pero a eso debemos apuntar. Este video pueden ver que es a colores y queda muy bonito a colores, la verdad que queda muy bonito. Bueno, entonces digamos, este libro en el que está resumido el problema, que lo pueden encontrar también en los dos videos, es lo que nos atiene. Entonces es preguntar y responder sobre esto, hablar y responder sobre esto. ¿Por qué? Porque es un problema muy complejo, es muy grande y debemos atenderlo obligatoriamente. Ya tengo las dos preguntas para este video y también tengo la pregunta para el próximo video.
de la cual les voy a hablar al final. Entonces, a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la mejor manera de adaptarse al empobrecimiento? Lo que sucede es que estamos en lo que se ha llamado el energy cliff, el acantilado energético. Teníamos energía y nuestro futuro es de que nuestra energía va cayendo así, como en un acantilado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Gracias a la energía que teníamos barata, teníamos riqueza, teníamos afluencia, teníamos todo lo que querían, teníamos la ciudad de Nueva York, teníamos la descomunal ciudad de Londres, tenemos todos los servicios que esas ciudades ofrecen y de esa misma manera tenemos todas las grandes ciudades y todas las grandes poblaciones. Entonces eso cuesta muchísima energía, muchísima más energía de la que podemos tener. Entonces cuando cae eso, cuando cae nuestro nivel de energía, comienza un empobrecimiento. Un empobrecimiento que se ha dado entre los japoneses, se ha dado por más de 20 años. Por más de 20 años que la economía japonesa plana. En los Estados Unidos se viene dando de los años 70. Busquen las cifras de los años 1973, busquen las cifras del momento de riqueza máxima por casa, por familia, per household, por familia, ¿no? Entonces desde entonces ha venido cayendo. Los europeos también, probablemente los 20 años más, pero sobre todo los últimos, desde la gran crisis del 2008, desde la crisis hipotecaria, entonces tenemos empobrecimiento sistemático y por eso también tenemos huelgas. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar a este proceso? Entonces comencemos diciéndolo de una manera sencilla, porque de esa manera sencilla es que se puede todos los demás y de esa manera sencilla también nos permite comprender dónde está el tropiezo y por qué hay tanto problema. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si te cortan el salario? ¿Qué sucede si ganas 100 y alguien te dice no, a partir de este momento vas a ganar 80? ¿Qué harías tú? Entonces lo que tú haces, si digamos eres una sola persona, vas a casa y ves cuál es el gasto suntuario, cuál es el gasto de lujo que puedes evitarte. Por ejemplo, digamos, tienes televisión por cable y tienes internet. Tienes que elegir uno de los dos. Uno de los dos se tiene que ir, ¿no? ¿Cuál de los dos se va a ir? ¿Cable o internet? La mayor parte de las personas ya han hecho su elección y lo que se va es cable. Entonces eso es una manera de ahorrar. Y de la misma manera que estás ahorrando, simplemente escogiendo cuál es la mejor opción de lo que consumes. Por ejemplo, si vas al restaurante 2-3 veces por semana, entonces te sale más barato cocinar en casa y entonces vas al restaurante una vez por semana, ¿no? Entonces, ese recorte se hace en base a tu racionalidad respecto a cuánto te han cortado. Cuánto dinero se te ha cortado de tu ingreso y tú lo único que haces es buscar ahorrar. ¿Verdad? Es así de fácil. Es así de fácil para una persona sola. Es así de fácil para el inmediato superior de lo que es organización social, que es una familia. Una familia también lo que acaba de hacer es buscar de dónde puede recortar y ahorrar, ¿no? Si compramos arroz caro, ahora nos toca entonces comprar el arroz barato y de vez en cuando el mejor arroz, digamos, ¿no? Entonces, la racionalidad de administrar tus gastos es la manera en que se debe enfrentar el empobrecimiento. Así de fácil. Lo que sucede es que esto vale tanto para el nivel de una persona y su salario, una familia y su ingreso, como para todos los niveles que están por encima de este. Absolutamente todos. ¿Eso qué quiere decir? Un barrio, una empresa, un gobierno municipal, un gobierno local,
un gobierno regional, un gobierno nacional. Todos los niveles pueden enfrentar el empobrecimiento exactamente de la misma manera. En Bolivia tenemos, por ejemplo, un recorte en lo que es los ingresos del IDH. Entonces se está recortando, se repartía un montón de plata, bajan los ingresos del petróleo y entonces se reparte menos plata. Así de fácil es. Entonces tenemos un recorte muy grande. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que la mayor parte de los gobiernos, las municipalidades y un diverso conjunto de instituciones como las Naciones Unidas, que no deberían ni existir, no debería existir el Fondo Monetario Internacional, no debería existir la Unión Europea, no deberían existir todas ellas. Pero no importa, todos sus gobiernos, el gobierno británico, el gobierno alemán, el gobierno español, el gobierno estadounidense, sobre todo, el gobierno japonés, es increíble. La gente de Japón es sumamente responsable, pero el gobierno japonés no lo es. Todos esos gobiernos están prestando dinero. Entonces viene el empobrecimiento, viene que te recortan el salario a ti como persona. Y tú como persona deberías cortar tus gastos suntuarios. Pero un gobierno o una persona irresponsable, ¿qué es lo que hace? Se presta dinero. Se presta dinero y posterga el momento en el que va a tener que pagar todo eso. Una persona es doloroso. Una persona va a perder, no sé, su casa, va a perder sus posesiones. Seguro que hay posesiones a las que tiene estima, pero también hay una comodidad en el hogar. Entonces va a perder todo eso por prestarse dinero, en vez de enfrentar el empobrecimiento. ¿Se imaginan lo que va a pasar con un estado? ¿Con una alcaldía? ¿Con un gobierno general? Sabemos qué va a pasar. Uno de los primeros problemas es el banco. El banco es el que va a entrar en quiebra. El dinero, el gobierno puede hacer algo que lo han hecho todos los gobiernos ya antes. ¿Qué es? Se los voy a mostrar. Era que prepare esto, pero no lo preparé. Lo que el gobierno puede hacer, que no puede hacer una persona, es esto. Y lo han hecho los gobiernos del mundo todo el tiempo. Esto es 5.000 millones de dinares del gobierno yugoslavo, del final del gobierno de Slobodan Milosevic, de los años 90. Esto se llama hiperinflación. Este es uno de los muchísimos billetes de los gobiernos que en vez de pagar sus deudas simplemente las hacen desaparecer, haciendo desaparecer el poder adquisitivo del dinero. ¿Y quién paga eso? ¿Quién paga eso? Lo paga la gente. Lo paga la gente más vulnerable. Lo paga la gente más pobre. Entonces, lo que están haciendo en este momento los gobiernos de los países desarrollados, que no deberían tener nada de déficit, nada, no deberían tener cero deuda y deberían estar haciendo todos los recortes que corresponda para adaptarse a lo que es el empobrecimiento obligatorio. El empobrecimiento es obligatorio. Tú solamente escoges de hacerlo de manera ordenada o de manera desordenada. Tú escoges decir, ya no voy a ir más veces al restaurante o que te quiten la casa. Bueno, entonces, esa es la manera en la que se debería enfrentar el empobrecimiento, de la manera más racional, de la manera en que retira el gasto suntuario, el gasto excesivo, de lo que es una persona, de lo que es una familia o de lo que es una sociedad. Y no es lo que se está haciendo. Y no es lo que se va a hacer a menos que la gente reaccione
antes de que sea demasiado tarde. No creo que reaccione antes de que sea demasiado tarde. Creo que van a reaccionar cuando suceda lo que sucedió en 2008, que es la gran caída de la bolsa de valores. Pero entonces, siquiera, que reaccionen después, por lo que va a desaparecer en gran parte es números. ¿Eso qué quiere decir? Van a desaparecer muchísimos empleos en banca y todo lo demás. Podemos especular. Esa vendría a ser otra pregunta para el futuro. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de adaptarse al empobrecimiento? Racionalmente. Racionalmente reduciendo los gastos. El problema es que cada factor de la sociedad, una persona, una familia, una empresa, un gobierno local, un gobierno regional, un gobierno nacional, cada sector debe enfrentar el empobrecimiento que le corresponde. No te vas a hacer empobrecimiento tú, mejor dicho, no te vas a adaptar al empobrecimiento si comienzas a ganar dinero y cada vez más dinero y te va cada vez mejor. Entonces es muy variable. Deben recordar de que empobrecidos o no empobrecidos, la complejidad de lo que es la economía está ahí y no va a desaparecer. ¿Qué personas trabajan en la economía? A ver, veamos. La persona que ha hecho el papel para este libro, la persona que ha escrito el libro, el editor del libro, la persona que ha hecho la tinta para el libro, la persona que lo ha puesto en la tienda. Y eso es solamente de un libro y solamente de las cosas que puedo recordar inmediatamente. Entonces, a ver, ¿cuántos elementos se requieren para hacer un celular? Para hacer un lapicero, para hacer un encuadernado, cuántos servicios hay de docencia para aprender cuántas cosas, un larguísimo, infinito, etcétera. Tenemos estrellas, tenemos gente que baila, tenemos gente que dibuja. Y esos son sus vidas y sus quehaceres, digamos. Entonces, esa complejidad sigue ahí. Lo que nos lleva a nuestra próxima pregunta. ¿Cómo puede uno beneficiarse de esto? Por un momento pensé que ya había dejado de grabar. Me apuro, perdón. ¿Cómo puede uno beneficiarse de esto? La complejidad de la economía, como yo decía, no va a desaparecer. Básicamente sabemos lo que está pasando, perfecto. Bueno, sabemos lo que está pasando, pero no sabemos cómo lo vamos a enfrentar. O sea, hay muchísimas variables en medio y la variable principal eres tú y lo que es tu comunidad social. Por ejemplo, ¿van a dejar de existir comediantes? ¿O van a haber más bien más lugar para los comediantes porque la gente va a estar medio triste? Entonces, todas esas variables quedan intactas en lo que es un mundo con menor cantidad de energía. Y seamos sinceros, el ser humano una vez más no necesita mucha energía. Pero ¿cuáles son, los elementos principales? Primer elemento principal. Menos energía. ¿Cómo puedes tú adaptarte a eso? Vendes cosas que requieren menos energía. En otras palabras, en vez de vender un foco que requiere XX montos de voltaje, vendes un foco que requiere menos voltaje y que es más eficiente. Eso va a ser una de las claves del asunto. Mayor eficiencia del sistema. Otra cosa, comida. Comida y transporte de comida. Tercer elemento, agua. Y en todos estos elementos sobre los que se construye básicamente la sociedad humana, eficiencia, ahorro. ¿Cómo puedo hacer las cosas para gastar menos? ¿Cómo puedo ahorrar? ¿En qué momentos puedo ahorrar? Por ejemplo, imaginen en Burger King. En Burger King regalan unas benditas coronitas de cartón. Entonces eso es en todas las tiendas de Burger King de todo el bendito planeta Tierra. Quítenlas. Quiten esas
Quiten esas coronitas que no sirven para nada y que no alegran a nadie y que solamente son difusión de la marca para las personas que ya están consumiendo la marca. Fuera. A nivel mundial, ¿cuántos se ahorrarían? Ni idea. Pero el punto es ese es el enfoque. Mayor eficiencia, menor gasto de energía, mayor efectividad. Entonces, esas son una de las maneras en las que uno puede beneficiarse, encontrando una manera de ser más eficiente, sea cual sea. Esa es una. La segunda, en otras palabras, a ver, déjenme terminar la idea completa. Tenemos las mismas necesidades, exactamente las mismas necesidades, y tenemos necesidades mayores. Tenemos las necesidades con toda esa complejidad de necesidades humanas que son, y las necesitamos hacer por menos dinero. Ese es el desafío y ahí está la oportunidad. Pero también están todas las demás oportunidades. ¿A qué me refiero? Todo lo que es el mundo del entretenimiento, todo lo que es efectividad administrativa, todo lo que es construcción razonada, observación razonada de todos los procesos de producción en los cuales tú puedes ir y decir, a ver chicos, ¿cuáles son los elementos? Quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto. Por ejemplo, la coronita bendita de Burger King, es a colores. Le quitaremos color. En blanco y negro, ¿cuánto sale más barato? O capacitamos a uno de los empleados de Burger King para que te lo haga del periódico del día, ¿no? Entonces, ¿quieres una coronita? Tan, ¡pum! Coronita. Se lo hace con periódico, no sé. Cualquier recurso que permita ahorrar dinero es la clave, es la oportunidad. Gran parte pasa por la automatización, pero gran parte, no todo. En algunos casos, no sé, puede ser de que en vez de utilizar los aparatos que requieren muchísima energía, podamos utilizar los aparatos que puedan funcionar solamente con energía humana. Me refiero, por ejemplo, a una bendita máquina de coser. Una bendita máquina de coser puede funcionar eléctricamente con una eficiencia muy grande, pero necesitas un volumen de demanda muy grande. O podría ser una máquina de coser a pedales, que funciona menos eficientemente, que produce muchísimo menos, pero si tu mercado consume menos, entonces ese recurso a pedales se convierte en más apropiado para lo que es tu mercado actual. Bueno, ahí la acabamos, no tengo por qué extenderme más. Como obviamente es una respuesta general a una pregunta muy general, espero que entiendan los aspectos principales. Ya tengo lo que es la próxima pregunta. La próxima pregunta vendría a ser si tenemos un problema de sobrepoblación, ¿quiénes sobran en un periodo de sobrepoblación? Eso es interesante responderlo. Entonces, por hoy, y esperando que me ayuden, esperando que difundamos, por favor difundan, tenemos que comprender el problema. Si lo comprendo yo no sirve, si lo comprendes tú no sirve, tenemos que comprenderlo nosotros. Entonces debe haber alguien a la que interese comprender lo que está pasando. Estamos hablando de crisis política, estamos hablando de crisis económica, estamos hablando de crisis ambiental, estamos hablando del calentamiento global metido con Donald Trump y cruzado con la crisis de los partidos políticos tradicionales en Austria. Todo eso está metido, eso es lo que Daniel Meadows mencionan en el libro que voy a poner en el enlace abajo. Entonces ese es el problema que tenemos que lidiar. A mí me parece fascinante y creo que debería haber muchas preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Por favor compartan el video y esperen mientras apago la cámara. Mejor dicho, no tienen ni por qué esperar. Adiós, muchas gracias.